A ver, esto es la primera vez que lo vamos a hacer. Se hace más complicado dar el testimonio juntos. Bueno, primero yo me llamo Israel, ¿vale? Para los que no me conocéis, ¿de acuerdo? Yo tuve una infancia así un poquillo complicada, ¿no? Yo, por ejemplo, a los 4 años, la policía vino a mi casa y se llevó a mi padre delante mía, ¿vale? Él, pues, era drogadicto, era ladrón, era traficante, era lo que se dice una perlita, ¿no? Un poco. Tuvimos una vida complicada, nos criamos, yo me crié de pequeño en Bajo Vías, para el que no lo conozca, pues ha sido un barrio como de los problemáticos que hay por aquí. Y yo crecí pues con esa figura, ¿vale? De ese padre ausente, de ese padre que lleva una mala vida, que desaparece durante tiempo, que solamente viene trayendo problemas. Y finalmente mi madre decidió divorciarse y se casó con otra persona que hizo esa función de padre y que, bueno, como contaré más adelante, es ese padre que yo tenía que haber tenido a lo mejor desde pequeño, ¿no? Pero el caso es que él y yo al principio chocamos muchísimo. Una barbaridad. O sea, yo pasé de tener un padre ausente, completamente pasado de onda, a tener a alguien en mi vida súper estricto, que todo lo que yo hacía le parecía mal, chocábamos en todo. O sea, había además una relación como, para que os hagáis una idea, incluso como de celos con mi madre, ¿no? De a ver quién peleaba más por el amor de mi madre, porque yo me habría criado con ella, a pesar de todo, y de repente llegaba él y era como, wow, ¿quién es primero para ella? Todo esto a mí me hizo crecer con mucho dolor, ¿vale? Dentro de mí yo tenía mucha rabia. Yo, el típico chaval que estaba muy enfadado con el mundo por lo que me había tocado vivir, no estaba de acuerdo, ¿no? Es como que en una partida de póker, pues a mí me habían tocado las peores cartas que podían, ¿vale? Me había tocado un 2 y un 7 y me tocaba jugar con eso y no entendía por qué, ¿vale? A todo esto, pues bueno, fue pasando el tiempo, mi padre biológico, él falleció a causa de las drogas y yo me fui de casa. O sea, coincidió más o menos ahí en el tiempo, yo me fui de casa y empecé a vivir mi vida como a mí me dio la gana. Hice todo lo malo que se me podía pasar por la cabeza, no me dejé ni una, ¿vale? Eso en mí provocó un dolor muy grande, tan grande que yo cada vez estaba más metido en un hoyo del que no podía salir, ¿no? Y fue pasando el tiempo hasta que de repente me acordé de ese Dios que mi madre me había enseñado de pequeño y decidí un poco decir, bueno, a ver si es verdad que Él puede hacer esas cosas que dicen en el corazón de la gente, ¿no? Y volví a encontrarme con mi padre y lo vi distinto. Era una persona completamente renovada. Yo decía, digo, wow, o sea, si ha podido hacer esto, tal vez tengo yo una opción de cambiar, hay una opción para mí. Hola, mi nombre es Hilary y bueno, yo crecí en una familia bastante disfuncional, donde mi madre tuvo que hacer el papel de madre y padre al mismo tiempo. Desde que soy muy pequeña siempre escuché que mi padre negó mi existencia y la de mi hermano, ya que él tenía una familia y otros hijos antes. Mi madre, intentando hacer su papel mejor posible, pues digamos que la educación fue bastante fuerte y todas estas cosas que yo viví de mi padre, de mi madre, pues me hicieron ir creciendo, digamos, como una persona muy amargada, mucha ira, mucho rencor, mucho resentimiento, ¿no? Inseguridades en mí misma y, bueno, todo esto hizo que yo me sintiera como perdida en el mundo, ¿no? Como que no había un lugar para mí, como que no sabía qué venía a hacer aquí. Bueno, pues después de ese proceso, ¿no? de pasarlo tan mal, finalmente encontré a Dios y Dios me encontró a mí, me transformó. O sea, fue como una persona que está a punto de morir y de repente se salva, que su vida no puede volver a ser la misma, su vida ha cambiado, ha entendido algo, no sé, es como que ha visto la luz, ¿no? Pues fue algo parecido. Dios llegó a mi corazón y lo cambió todo. Cambió la forma en la que yo tenía de pensar, la forma en la que yo había vivido durante toda mi vida, haciendo lo que yo creía que era lo mejor para mí y ya está. Y empezó a cambiar tantas cosas que habían en mí, empezó a quitar todo ese dolor del pasado, a arrancarlo de raíz, a decir, bueno, esto es lo que has vivido, pero esto es a lo que yo te voy a llevar. A ser una persona llena de odio, llena de... buscando tal vez el dinero fácil, a ser una persona que confiaba en Él plenamente, que yo podía estar tranquilo porque Él se iba a encargar de mí.
Cuando cumplí 18 años me vine aquí a España y bueno, traje conmigo todo lo que venía encima. Era una persona muy conflictiva a pesar de mi corta edad y viviendo con mi hermana un tiempo, al final a pesar de todo lo que vivimos, pues tuve que irme de su casa porque había muchos conflictos, era imposible vivir juntas, no nos conocíamos, eran dos personas desconocidas viviendo juntas. Y bueno, ahí es como llegué a esta iglesia, donde me brindaron un hogar, un lugar, un apoyo y recuerdo entrar por ese portón y sentir que pertenecía a algo, que había algo aquí que me decía, te sientes bien, es un lugar donde estás bien. Y recuerdo que había alguien aquí arriba hablando ese día sobre el perdón y fue ese día, ¿no?, cuando me di cuenta que había alguien que me amaba y que me quería perdonar al mismo tiempo. Y comprendí muchas cosas en mi corazón, comprendí que todo lo que estaba en mí tenía que cambiar y fue cuando me empecé a arrepentir de esa amargura, de ese rencor que guardaba hacia mi padre, hacia mi familia, de esa ira, ¿no?, que tenía, de todas esas cosas que me ataban y que no me dejaban ser libre, ¿no? Y es ahí, ese día comprendí que Dios me estaba llamando y me estaba diciendo, es aquí, es a mi lado donde puedes obtener todo lo que llevas buscando tanto tiempo, ahí fuera lo puedes obtener a mi lado. Y aunque, por ejemplo, en mi vida pues todo iba cambiando pues a mejor, ¿no?, había una parte en la que era como una autopenitencia, ¿no? Yo pensaba que el tiempo iba pasando y por lo que ya había vivido, pues yo pensaba que iba a tener que estar solo siempre. Pero entonces la conocí a ella. Y pensábamos que no íbamos a conocer a nadie igual. O cuando estábamos juntos os podíamos decir que todo iba a ser maravilloso. O que era la persona que había esperado tanto tiempo en mi vida. Pero la verdad es que, aunque las parejas normalmente cuando empiezan a conocerse hablan, ¿no?, pues de gustos, de aficiones, de la música, de la comida que les gusta, ¿no? Nosotros una de las primeras conversaciones fue que íbamos a ser la segunda persona más importante el uno para el otro. ¿Pero por qué la segunda? Pues porque el primero siempre teníamos claro que si Dios nos había sacado del pozo más profundo que podía haber en nuestra vida, si Él había transformado tantas cosas en nosotros, a raíz de que lo habíamos convertido en el centro de todo, sabíamos que en nuestra relación Cristo tendría que ser el centro de la misma manera para poder superar cada bache. Conocíamos cómo éramos antes de estar juntos y sabíamos que solo funcionaría si Dios era el centro de nuestra relación, como lo eran nuestras vidas. Nos encontramos problemas cuando fuimos a casarnos. De verdad vimos cosas muy complicadas. Tema de los papeles para poder conseguirlo. Ella era de Venezuela, no tenía papeles en ese momento. Cada papel que intentábamos era como intentar, mover una roca enorme que no había manera. Pero por cada problema, ella y yo, como al principio hablamos, decidimos apostar por Dios. Decidimos tener claro que era Él el centro de nuestra relación y que Él se iba a encargar. Si Él nos había unido, ¿por qué nos iba a dejar en la estacada? Y decidimos en todo momento confiar en Él. Y por cada problema que encontramos, grande o pequeño, vimos la mano de Dios. Nos encontramos sin dinero a 2 meses de la boda. De repente apareció un trabajo que gané muy bien en ese trabajo, que nos permitió empezar a pagar muchas cosas de la boda. Estábamos sin casa un mes, de repente, de una semana para otra, había aparecido la casa que justamente queríamos. Teníamos a lo mejor un papel que nos dijeron, este papel va a tardar 3 meses en llegar. Se nos pasaba la fecha de la boda que teníamos marcada. Ese papel llegaba en 2 semanas después de estar orando. Por cada problema que nosotros encontramos, vimos la mano de Dios. Porque entendimos una cosa muy importante, que si nosotros nos ocupábamos de las cosas de Dios, como dice Ale, Dios iba a ocupar de las nuestras. Y Él nunca nos falló. Bueno, ahora los problemas, ¿no?, que puedan venir estando casados también. Digamos que no es una varita mágica ahora que sacamos y todo está bien, pero sabemos que acudiendo a Él, ¿no?, aquel que nos unió en este bonito camino, poniéndolo a Él como el centro y lo primero, es quien nos va a llevar a esa ayuda, ¿no?, a esa ayuda verdadera, porque nosotros humanamente buscamos muchas ayudas y nada de lo que hagamos en nuestra fuerza va a ser una ayuda real.
y en Él sabemos que hay ayuda real y constante y para siempre. Así que es ahí, ¿no? Y yendo a Él y dejándolo todo en sus manos y que Él sea el centro de nuestra relación, en nuestro matrimonio ahora mismo, ¿cómo tendremos, ¿no?, esa ayuda y esa mano siempre? Y os animo a que deis ese paso, a que confiéis en Dios en cada área de vuestra vida. Nosotros veníamos tal vez de unos hogares disfuncionales, con una historia de la infancia que nos marcó de una manera que podía ser muy negativa, con mucha ira, con una forma de pensar muy egoísta muchas veces, pero dejamos que Dios obrara en nuestros corazones para hacer uno solamente. Os invito a ello, os invito a que hagáis partícipe a Dios de vuestro caminar en el día a día, ya sea en pareja, ya sea solos. No puedo imaginar a día de hoy otra manera de vivir, una manera en la que esto podría haber funcionado si no hubiese sido por Él y por su mano. Muchas gracias.